Hay quienes dicen que Dios habita en los grandes templos y en las oraciones sonoras, pero las historias más antiguas, aquellas susurradas por el viento en las montañas, nos enseñan que su presencia se siente con más fuerza en los corazones humildes y en los actos de bondad que nadie ve. Esta es una de esas historias. La crónica de un joven pastor que, en la soledad de las cumbres, cuidaba ovejas ajenas con la única compañía de un perro viejo y un sueño que parecía imposible. Un sueño tejido no de ambición, sino de propósito, tener un día su propio rancho para compartir su pan con quienes no tuvieran nada. Él no lo sabía, pero mientras sembraba fe en el silencio de su trabajo diario, el cielo ya estaba escribiendo el final de su historia, preparando una recompensa a la medida de su alma. Le invito a quedarse hasta el final, pues el viaje de este pastor contiene una lección capaz de transformar la manera en que vemos las pruebas de la vida. Y antes de adentrarnos en este valle olvidado por el tiempo, si usted cree que la bondad aún existe y que la fe puede mover montañas, le pido un pequeño gesto que es, en sí mismo, un acto de compartir. Al dejar un me gusta y suscribirse a nuestro canal, no solo apoya nuestra labor, sino que nos ayuda a que esta semilla de esperanza viaje más lejos y encuentre otro corazón que la necesite. Porque las bendiciones, cuando se comparten, se multiplican. Que la paz que reciba al escuchar se magnifique al compartirla. En un valle perdido entre la bruma y el eco de las montañas, vivía un joven llamado Elías. Parecía haber nacido con el don de entender el lenguaje del viento y el corazón de los animales. Huérfano desde muy temprana edad, la vida le había negado una familia, pero él la encontró en el balido de las ovejas y en la lealtad de su viejo perro, Luz. Cada amanecer, antes de que el sol besara las cimas, Elías ya caminaba descalzo sobre la hierba húmeda, con un cayado de madera en la mano y su perro siguiendo fielmente sus pasos. Su hogar era una choza humilde, levantada con piedras del arroyo y ramas secas. Cuando llovía, el techo lloraba gotas de agua fría, y en las noches de viento, el frío se colaba por las rendijas como un susurro. Pero para Elías, era su santuario. Este es mi templo, solía decir, y cada balido de un cordero, cada soplo del amanecer, es una oración. Su única riqueza era una fe inquebrantable, y aún así, cada mañana, su primer acto era agradecer. Padre mío, susurraba mirando el horizonte teñido de rosa, no me des más ovejas si no he de poder cuidarlas con todo mi amor. Solo dame fuerza para proteger las que ya me has confiado. Su trabajo era duro y anónimo. Pastoreaba los rebaños de hombres ricos del pueblo, hacendados que apenas recordaban su nombre y le pagaban con unas pocas monedas. Pero Elías cumplía su deber como si cada oveja fuera un tesoro propio. Si alguna se extraviaba en la espesura, la buscaba sin descanso hasta que la noche cubría las montañas. Si una enfermaba, la cargaba sobre sus hombros y caminaba kilómetros bajo la lluvia o el sol inclemente para llevarla a un lugar seguro. En el pueblo lo conocían como el pastor de los cerros. Algunos admiraban su dedicación silenciosa, otros, con una sonrisa de superioridad, lo llamaban ingenuo. Ese muchacho vive soñando con tener su propio rancho, decían en la plaza. Pobre iluso, no sabe que los sueños no se compran con fe. Elías, al escucharlos, solo sonreía con una calma que desarmaba. Tal vez no, respondía con suavidad. Pero la fe puede comprar la paz del corazón, y esa no se vende en ningún mercado. Cuando bajaba al pueblo a lomos de su burro, llevaba pequeñas bolsas de lana y queso fresco que cambiaba por pan, sal y aceite. Nunca regateaba el precio. Al contrario, siempre apartaba una porción de su modesta ganancia para las viudas y los niños más pobres. Había aprendido en su propia piel que el corazón que se abre para dar, nunca, jamás, se queda vacío. A veces, al caer la tarde, los hijos de los hacendados, jóvenes de botas lustradas y caballos briosos, se burlaban de él. Pastor!, gritaban entre risas.
¿Para cuándo ese rancho tuyo? Elías levantaba la vista, sin una pizca de enojo en su mirada. Cuando Dios decida que ya he aprendido a cuidar lo ajeno como si fuera mío, respondía. Las risas se perdían en la nube de polvo que dejaban los caballos, pero sus palabras quedaban flotando en el aire, como semillas invisibles de sabiduría. Esa noche, de regreso en su choza, encendió un pequeño fuego. Las llamas danzaban en sus ojos mientras partía un trozo de pan duro, compartiéndolo con su fiel amigo. Luz, algún día tendremos nuestro propio rebaño, ¿entiendes?, dijo, acariciando el lomo del perro. El animal movió la cola y apoyó su cabeza en las rodillas de su amo, como si comprendiera la profundidad de aquella promesa. Elías cerró los ojos y sonrió. En su mente, visualizó un campo vasto y verde, salpicado de ovejas blancas como nubes, con una cerca firme y una casa pequeña sin goteras. En su sueño, el sol doraba la hierba y el viento traía el aroma de pan recién horneado. Si algún día llega ese momento, murmuró al fuego, prometo no olvidarme jamás de quien no tenga nada. Afuera, el cielo estaba cubierto por un manto infinito de estrellas. Parecían escuchar su promesa, atestiguando la pureza de su corazón. Antes de dormir sobre su camastro de paja, volvió a orar. Señor, gracias por este día. No poseo más que mis manos y estas ovejas, pero si ellas duermen tranquilas, mi corazón también descansa en paz. En la distancia, el aullido de los lobos rompió el silencio de la noche. Elías abrió los ojos de inmediato. Sin dudarlo, tomó su lámpara de aceite y su cayado, y salió a la oscuridad. Caminó entre los matorrales, vigilante. No temáis, pequeñas mías, susurró a su rebaño. Mientras yo tenga aliento, nadie las tocará. El viento sopló con fuerza, pero él no sintió miedo. Sentía una presencia invisible que siempre lo acompañaba. Y mientras la luna se alzaba, majestuosa, sobre los cerros, el joven pastor no podía imaginar que el cielo ya estaba moviendo los hilos de su destino, tejiendo una historia que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Una madrugada, mucho antes del alba, el ladrido insistente y alarmado de Luz lo despertó de un salto. Elías salió de la choza, con la lámpara en la mano, y escudriñó la oscuridad. A lo lejos, entre la densa neblina que cubría el camino, escuchó el relincho agónico de un caballo, un sonido que se mezclaba con un gemido humano, débil, casi imperceptible. Su corazón se encogió. Miró al cielo oscuro y dijo en voz alta, si es un alma en desgracia, no la dejaré sola. Sin pensarlo dos veces, cruzó el pasto empapado de rocío, seguido de cerca por su perro. La lámpara temblaba en su mano, su pequeña llama luchando contra la brisa. Al acercarse, el relincho cesó, y un silencio espeso y premonitorio cubrió el valle. Se inclinó, apartó unas ramas espinosas y lo que vio heló su sangre. Una figura yacía en el suelo, cubierta de lodo y sangre. A su lado, un caballo de fina estampa respiraba con dificultad, exhausto. El pastor se arrodilló junto al hombre. Señor, ¿puede escucharme? El desconocido apenas abrió los ojos, murmuró algo incomprensible y perdió el conocimiento. Elías lo tomó entre sus brazos. La ropa del hombre, aunque rota y sucia, era de una calidad que nunca había visto. Era evidente que no era de por allí. No sé quién es usted, susurró el pastor, pero mientras yo respire, no estará solo. Y así, con el corazón encendido por la compasión y las manos temblorosas por el frío del alba, el joven pastor cargó al desconocido sobre su espalda. En ese instante, una lluvia torrencial comenzó a caer. El suelo se convirtió en un odazal y cada paso era una batalla contra el peso y el cansancio. Luz ladraba adelante, abriendo camino entre relámpagos que partían el cielo. Aguante, señor,
Ya casi llegamos, murmuraba Elías, aunque el hombre no podía oírle. Al llegar a la choza, lo depositó con sumo cuidado sobre su propio camastro de paja. Encendió el fuego para dar calor y, con un trapo limpio, comenzó a limpiar las heridas. Tenía un golpe en la cabeza y un brazo que parecía roto. Dios mío, dale vida para que vea un amanecer más, oró mientras lo atendía. Durante 3 días y 3 noches, Elías no descansó. Cuidó del forastero como si fuera su propio padre. Le dio infusiones de hierbas, compartió con él su escaso caldo y cambió sus vendajes improvisados. En el pueblo, algunos le advirtieron: Elías, ¿por qué cuidas a un extraño? Podría ser un bandido. Él respondía con la misma serenidad de siempre: si Dios lo puso en mi camino, no me corresponde a mí juzgarlo, sino servirlo. Por las noches, mientras el hombre deliraba por la fiebre, Elías le hablaba en voz baja, compartiendo sus sueños más profundos. Sabe, Señor, siempre soñé con un rancho. No por la riqueza, sino para crear un lugar donde nadie pase hambre. Dicen que soñar es de tontos, pero yo creo que los sueños son la forma que tiene Dios de recordarnos que aún tenemos un propósito. El hombre, aunque inconsciente, parecía escuchar. Al 4.º día, finalmente, abrió los ojos. ¿Dónde? ¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil. Gracias a Dios que despertó, dijo Elías con alivio. Está en mi casa. Lo encontré herido en el camino. La tormenta era fuerte, no podía dejarlo allí. El viajero lo miró, tratando de entender. ¿Por qué me ayudaste, muchacho? No me conoces. Elías sonrió con humildad. Porque la vida me ha enseñado que cuando uno cae, no siempre encuentra una mano que lo levante. Y si algún día yo estuviera en su lugar, me gustaría encontrar a alguien que no me dejara tirado. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla del hombre. Nadie. Nadie había hecho algo así por mí. No me lo agradezca a mí, respondió Elías. Agradézcale a Dios. Yo solo soy sus manos por un rato. Los días se convirtieron en semanas. El forastero, que se llamaba Ramiro, se recuperaba lentamente bajo los cuidados del pastor. Observaba fascinado la vida de Elías, la paciencia con la que curaba a un cordero, la ternura con que hablaba a su perro, la reverencia con la que trataba cada brizna de hierba. Una tarde, Ramiro dijo: tu corazón, Elías, vale más que 100 haciendas. ¿Cómo sabe mi nombre?, se sorprendió el pastor. Lo escuché en tus oraciones, sonrió el hombre. Finalmente, llegó el día en que Ramiro estuvo lo suficientemente fuerte para marcharse. Al amanecer, Elías se despertó y encontró el camastro vacío. Sobre la mesa, había una nota escrita en un trozo de papel. El cielo ve lo que haces cuando nadie te mira. Que Dios te bendiga, joven pastor. Volveré. Elías guardó la nota como un tesoro. La vida volvió a su rutina, pero algo en él había cambiado. Una nueva esperanza anidaba en su corazón. Pasaron los meses. Elías siguió con su vida de trabajo y servicio. Casi había olvidado la promesa del forastero cuando, una mañana, una nube de polvo en el horizonte anunció la llegada de un grupo de jinetes. Al frente cabalgaba un hombre alto, de mirada firme. ¿Eres tú, Elías, el pastor? Sí, señor, respondió él, confundido. El hombre sonrió. Mi patrón, don Ramiro, desea verte. Dice que le salvaste la vida. El corazón de Elías dio un vuelco. Entendió en ese momento que el humilde viajero era, en realidad, el hombre más rico y poderoso de toda la región. El camino a la hacienda fue un sueño. Al llegar, don Ramiro lo esperaba. Ya no era el hombre herido y débil, sino un hacendado imponente, pero con una nueva luz en los ojos.
Elías, dijo con la voz quebrada por la emoción, esa noche en el camino, muchos pasaron y me dieron la espalda. Solo tú te detuviste. Me diste pan, calor y fe cuando la mía se había extinguido. ¿Cómo puedo pagarte? No esperaba nada a cambio, Señor. Y por eso mismo, lo mereces todo, respondió don Ramiro. Lo llevó a una terraza desde donde se veía un valle verde y fértil. Toda mi vida creí que la riqueza era tener más que los demás. Pero al borde de la muerte, entendí que la verdadera riqueza está en un corazón como el tuyo. Por eso, he decidido entregarte esta parte del valle. Esta tierra, junto al arroyo, y 20 de mis mejores ovejas, son tuyas. Para que empieces tu propio rancho. Elías cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, Señor. Pero más que a usted, le doy gracias a Dios. Él escuchó mis oraciones. Don Ramiro lo levantó. Ahora, solo cumple la promesa que te escuché hacer frente al fuego, nunca te olvides de los que tienen menos. Y así fue como el sueño de Elías se hizo realidad. Su pequeño rancho floreció, pero él nunca olvidó su origen. Se convirtió en el pastor del cielo, conocido en toda la comarca por su generosidad. Pero el cielo aún le reservaba una prueba más, la más dura de todas. Una extraña enfermedad, una peste silenciosa, comenzó a atacar a su rebaño. Una a una, sus amadas ovejas empezaron a morir. Elías hizo todo lo posible, remedios, oraciones, ayunos. Pero la plaga no se detenía. La gente del pueblo, por miedo, dejó de visitarlo. Se quedó solo, viendo cómo su sueño se desvanecía. Incluso su perro Luz enfermó. Una noche, en medio de la peor tormenta, cuando solo le quedaban 7 ovejas y su fe temblaba por primera vez, se arrodilló en el lodo, levantó los brazos al cielo y gritó, Padre. Si esta es tu prueba, no me quites la esperanza. Si quieres ver cuánto resisto, déjame seguir de pie, aunque lo pierda todo. Agotado, se durmió sobre la tierra húmeda, abrazado a su perro moribundo, entregando su destino a Dios. Al despertar, el milagro había ocurrido. Una lluvia mansa había limpiado el valle durante la noche. El sol brillaba con una luz dorada que nunca había visto. Sus 7 ovejas, que la noche anterior agonizaban, estaban de pie, comiendo hierba. Y junto al arroyo, había brotado una planta con hojas de un verde intenso, la misma que, sin saberlo, había usado instintivamente para curar sus heridas. La plaga se había ido. El valle había renacido. Elías comprendió entonces el propósito de todo. La prueba no había sido para destruirlo, sino para fortalecer su fe hasta purificarla. No se trataba de tener ovejas, sino de demostrar cuánto amor podía mantener cuando todo parecía perdido. Con los años, Elías envejeció, y su rancho se convirtió en un faro de esperanza. El valle fue rebautizado como el Valle de la Promesa. Y cuando el pastor finalmente partió para reunirse con su Creador, dejó una leyenda que aún se cuenta, que en las noches de luna llena, una silueta sigue caminando por las colinas, velando por su rebaño, un recordatorio eterno de que el bien que se siembra en la oscuridad, siempre, siempre, cosecha luz en el alma. La historia de Elías nos enseña que las pruebas más duras no vienen a destruirnos, sino a revelar la fuerza que no sabíamos que teníamos. Nos recuerda que cada acto de bondad, por pequeño y anónimo que sea, es anotado en el libro del cielo. Y que la fe verdadera no es la que pide milagros, sino la que resiste en silencio hasta convertirse en uno. Si este relato ha tocado su espíritu, le invito a escribir amén en los comentarios, como un sello de fe en su propio corazón. Compártalo con alguien que necesite recordar que no está solo y que su lucha tiene un propósito.
Que la historia de Elías ilumine su camino, le dé fuerza en sus pruebas y le recuerde que Dios nunca, jamás, olvida a quienes hacen el bien cuando nadie los está mirando. Que la paz sea con usted.